Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en este lugar. Agradezco la invitación de nuestro hermano y pastor, el cual nos invitó para estar aquí con ustedes. Espero que Dios le bendiga grandemente a él y a cada uno de ustedes. Y como hizo con sus discípulos 2000 años atrás, cuando les abrió la Escritura y les abrió el entendimiento, y todos luego entendieron las Escrituras, también los bendiga a cada uno de ustedes con esa bendición para comprender las Escrituras correspondientes para nuestro tiempo, conforme a como Dios ha planificado su obra para este tiempo en que vivimos. Amén. Dice el apóstol San Pablo, escribiéndole a los Corintios en su primera carta y capítulo 3, de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La obra del Señor Jesucristo en su templo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La obra del Señor Jesucristo en su templo. Su templo es su iglesia verdadera. A través de el tiempo de las edades, el Señor Jesucristo ha estado construyendo un templo. Por eso San Pablo decía: yo como perito arquitecto he puesto el fundamento. El que venga después y sobreedifique sobre este fundamento, mire bien cómo sobreedifica. Porque se estaba construyendo el templo del Señor Jesucristo, que es el cuerpo místico de creyentes del Señor Jesucristo. Y en la obra del Señor Jesucristo en su templo encontramos que Él envió 7 mensajeros en 7 etapas o edades de la iglesia gentil. En ese lapso de tiempo de 2000 años aproximadamente, la obra del Señor Jesucristo se llevó a cabo a través de cada uno de los mensajeros del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo era el que estaba llevando a cabo una obra. Es la obra del Señor Jesucristo a través de cada uno de sus mensajeros en la construcción de su templo. Ahora, cada uno de esos 7 mensajeros fueron instrumentos del Señor en la obra del Señor, en la parte del lugar santo del templo del Señor. Ellos ahí estaban representados en ese candelero o candelabro de oro con 7 brazos, 7 copas, y sobre cada uno de esos candeleros estaba una mecha con una luz. Era la luz del Señor Jesucristo a través del mensajero de cada edad, alumbrando en el templo del Señor, en el lugar santo. El ministerio de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades se desarrolló en el lugar santo del templo del Señor Jesucristo. Y la obra que llevaron a cabo
fue nada menos que la obra del Señor Jesucristo en el templo del Señor Jesucristo. Por eso, cuando en cada edad de la iglesia gentil aparecía el mensajero del Señor Jesucristo, usted puede ver que aparecía ¿dónde? En el templo del Señor Jesucristo, llamando a los hijos de Dios de esa edad para colocarlos ¿dónde? En el templo del Señor Jesucristo como piedras vivas. Ahora, hemos visto cómo todo esto correspondió a la etapa del templo del lugar santo. Durante aproximadamente 2000 años, durante los cuales transcurrieron 7 etapas o 7 edades de la iglesia gentil del templo del Señor Jesucristo. Ahora, aquí leímos también que si alguno destruye el templo del Señor, será la persona destruida por el Señor. A través de las etapas del templo del Señor, de la iglesia del Señor, encontramos que fueron perseguidos los hijos de Dios. En aquellas persecuciones, desde el comienzo, fueron perseguidos y fueron matados, y así continuó esa persecución a muerte, y encontramos que en Apocalipsis capítulo 17 aparece esa mujer, la gran ramera, y dice que la sangre de los santos fue hallada en ella, la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, porque ella a través del tiempo persiguió y destruyó en aquellas persecuciones, en la edad o edad del oscurantismo, persiguió a los cristianos, a los hijos de Dios, destruyendo el templo del Señor. No pudo destruir el alma y el espíritu de las personas, solamente pudo destruir el cuerpo de esas personas que son templo de Dios. Y por esa causa Dios destruirá a los que destruyeron el templo de Dios a través de las edades, y cualquiera que se levante en contra del templo de Dios será destruido por Dios. Porque se está levantando en contra del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Por eso dice, cualquiera que le haga un favor, un vaso de agua fría a uno de estos pequeñitos, no perderá su recompensa. Pero cualquiera que escandalice a uno de estos mis pequeñitos, mejor le fuera amarrarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al mar. Dice, sus ángeles ven el rostro de mi Padre cada día en el cielo. Amén, Señor. Ese es el cuerpo teofánico o espíritu teofánico que cada hijo de Dios, cada escogido tiene, el cual está en contacto directo con nuestro Padre Celestial. Y a través del tiempo de las edades, hasta llegar a nuestro tiempo, cada hijo de Dios ha nacido en este planeta Tierra siendo un hijo de Dios. Aunque aparentemente no parezca ser un hijo de Dios, el hijo de Dios nace hijo de Dios porque viene de la séptima dimensión, de la eternidad, de la casa de nuestro Padre Celestial. Y por eso Jesús podía decir, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no escucharán y no seguirán. Y el que es de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Y cuál es la palabra de Dios que oyen los hijos de Dios en este planeta Tierra cuando viven aquí?
el mensaje que corresponde para la edad y dispensación en que ellos están viviendo. Amén. No escuchan un mensaje de una edad o de una dispensación que ya pasó, porque cuando Dios le envía a una edad un mensajero o a una dispensación, se lo envía con el mensaje que corresponde para esa edad o para esa dispensación, no con el mensaje de una edad o dispensación que ya pasó, porque ya Dios había enviado el mensajero para esa edad o dispensación que ya pasó. Y nadie le puede tomar el lugar, el ministerio a un mensajero de una edad que ya pasó. No, ya Dios hizo lo que iba a hacer con ese mensajero, trajo su mensaje, los escogidos de ese tiempo lo escucharon y fueron sellados en el reino de Dios, y Dios entonces los llamó a descansar a la sexta dimensión, al paraíso. Amén. Así Dios ha estado obrando a través de las edades y a través de las dispensaciones también. Ahora ven ustedes, el que es de Dios, la voz de Dios, el mensaje de Dios para la edad y dispensación en que vive, oye, porque es de Dios y ha sido enviado a vivir en este planeta Tierra para recibir esa palabra y Dios cumplir en él el programa divino que él tiene para ese tiempo en que vive. Él ha venido como un hijo de Dios a este planeta Tierra en un cuerpo corruptible, un cuerpo en la permisiva voluntad de Dios y con un espíritu en la permisiva voluntad de Dios, un espíritu del mundo y también un cuerpo engendrado por papá y mamá, que no es un cuerpo perfecto. Podemos decir, ellos hicieron lo más que pudieron hacer por nosotros, pero no pudieron producir el cuerpo que Dios ha predestinado para usted y para mí, para vivir eternamente. Amén. El único que lo puede hacer es Dios, y eso lo hace por creación divina, lo cual acontecerá para los que partieron en el pasado en la resurrección de los muertos, y para los que estamos vivos en la transformación de nosotros, los que vivimos en este tiempo. Y para él llevar a cabo esa obra, la cual es una obra que él está llevando a cabo en su templo. Muchas personas, a través de las edades y de las dispensaciones, han pensado que pueden encontrar al Señor Jesucristo por allá o por acá, y algunos ni saben dónde encontrar al Señor. Pues mire, el Señor en donde único puede ser encontrado es en su templo, llevando a cabo la obra que corresponde al tiempo en que la persona está viviendo. Amén. Así ha acontecido a través de las edades de la iglesia. Aquí las tenemos. ¿Dónde podíamos encontrar al Señor Jesucristo en la primera edad? Pues ahí, en la primera edad, manifestándose a través del apóstol San Pablo y llamando a los hijos de Dios de en medio de los gentiles para formar parte del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y Pablo, como perito arquitecto, tomó a esos hijos de Dios y los colocó en ese templo espiritual del Señor. Con ellos formó la primera parte de ese templo, la primera edad. Y así comenzó esa construcción de ese templo en la parte que corresponde al lugar santo. Y así aconteció en la aparición de cada uno de los mensajeros de cada edad, hasta llegar a la séptima etapa o edad de la iglesia gentil, en donde Dios envió a su séptimo ángel mensajero, y a través del cual estuvo llevando a cabo su obra
en la séptima etapa de el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Pero, ¿qué aconteció? Las personas de ese tiempo, de esa séptima edad de la iglesia gentil, lo rechazaron. Pero la construcción de esa etapa se llevó a cabo en el lugar santísimo del templo del Señor, con los que recibieron la palabra para ese tiempo. Y luego que quedó fuera, porque antes los que recibieron su mensaje, antes de llegar a la parte más importante de su ministerio, esas personas que estaban en aquellas grandes campañas evangelísticas en esa etapa pentecostal y eran convertidos en sus actividades, formaron esa edad de el amor fraternal, o sea, la edad de la Odisea. Y así fue construida esa parte. Y luego, cuando fue rechazado por la Odisea organizada, entonces quedó fuera de la edad tocando la puerta y comenzó a llamar fuera de la edad de la Odisea a las personas con el mensaje con el cual estaba precursando la segunda venida del Hijo del Hombre, y así preparando un pueblo para una nueva etapa del programa divino, preparando un pueblo ya no para una etapa del lugar santo, sino para la etapa del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, que es el lugar más importante del templo del Señor Jesucristo. Por eso Él estuvo anunciando que después de Él vendría otro. Él estuvo anunciando que después de su ministerio se cumpliría la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ahora, siendo que la obra del Señor Jesucristo Él la lleva a cabo en su templo, los hijos de Dios necesitan saber el tiempo en el cual están viviendo, para saber en qué parte del templo espiritual del Señor les corresponde estar. Porque si la persona no está en el lugar que le corresponde estar, ahí la persona no puede recibir ningún beneficio fuera de ese lugar, porque se encuentra entonces en una edad que ya pasó. No puede permanecer la persona fuera del lugar que corresponde para el tiempo en que está viviendo. Y para ser colocado en el lugar que corresponde para el tiempo en que está viviendo, tiene que venir un mensaje a través de un mensajero llamando a los hijos de Dios para ese tiempo, para colocarlos en el lugar que corresponde en el templo del Señor Jesucristo. Ahora, hemos visto que después de la edad de la Odisea hubo un lapso de tiempo fuera de la edad de la Odisea, entre la edad de la Odisea y la edad de la piedra angular, la edad del amor divino. Entre el amor fraternal y el amor divino hay un espacio de tiempo en donde el séptimo mensajero con el espíritu y virtud de Elías precursó la segunda venida del Hijo del Hombre, la segunda venida del Señor Jesucristo con sus ángeles. En ese mismo espacio fue que Juan el Bautista llevó a cabo su ministerio, preparando un pueblo para recibir al Mesías. Ahora encontramos que cuando vino el Mesías,
dos personas, dos discípulos de Juan, cuando escucharon que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús se fue, se fueron siguiendo a Jesús, porque ellos sabían que Juan el Bautista estaba anunciando la venida del Mesías, del Cristo, y cuando señaló a Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios, estaba señalándolo como el Mesías que el pueblo hebreo estaba esperando. Y el precursor tiene una labor muy importante, muy especial para llevar a cabo, y es preparar al pueblo, a los hijos de Dios, para que reciban al que Él está precursando. Si un precursor, luego de traer su mensaje, de preparar al pueblo para recibir al que viene después de él, ve que ni uno de los que le siguieron, de los que creyeron su mensaje, que ni uno recibe al que él precursó, su trabajo para esas personas no hizo el efecto que debió hacer. Fueron incrédulos al precursor, a las cosas que el precursor dijo que acontecerían, al que vendría después del precursor. Y si fueron incrédulos al precursor en cuanto a lo que dijo, también serán incrédulos al precursado cuando aparezca proclamando el mensaje que corresponde para el tiempo del precursado. Ahora vean ustedes que así como la iglesia gentil ha tenido 7 etapas o edades, y luego la edad del amor divino de la piedra angular, el pueblo hebreo también tuvo 7 edades. La iglesia hebrea tuvo 7 edades y luego la edad de la piedra angular. Cuando apareció el Señor Jesucristo, Él apareció fuera de las 7 etapas o edades de la iglesia hebrea. Él apareció en la edad de la piedra angular. Y Él bajó, descendió un poco para ser bautizado con Juan. Y ahí comenzó una nueva dispensación con el bautismo de Jesús. Y ahí estaba comenzando esa edad de la piedra angular. Por eso usted encuentra que aunque Jesús fue bautizado por Juan y había estado en algunas de las actividades de Juan, Jesús no era un seguidor o discípulo de Juan, sino que Juan era el que estaba llamado a ser un seguidor del Señor Jesucristo. Juan dio testimonio de uno mayor que él, así es que el menor estaba llamado a ser discípulo de el mayor. Ahora hemos visto la historia de la vida de Juan el Bautista, el mayor de los profetas, como dice Jesús. Ahora Juan, estando en esa etapa entre la 7ª y 8ª edad, Juan el Bautista, dijo Jesús, era una antorcha que ardía. Dice, y ustedes quisieron caminar a su luz. Siempre el precursor es una antorcha, una luz, porque es un mensajero. Es siempre uno de los que alumbra en la edad. Todo mensajero de cada edad es una luz. Es la luz, el Señor Jesucristo, la luz manifestado a través de un hombre. Es la luz de esa edad. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a San Pablo, yo te he puesto por luz a los gentiles, porque era la luz de la primera edad manifestada a través de San Pablo. Cristo, la luz del mundo, alumbrando en la primera edad a través de San Pablo. Así también en las edades de la iglesia hebrea. La luz de Dios estaba alumbrando a través de Juan el Bautista. Él era una antorcha que ardía. Y dice Jesús, si ustedes quisieron caminar a su luz,
mas yo tengo mayor testimonio, mayor luz que él. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora vean ustedes, muy pocos de los discípulos de Juan siguieron a la luz mayor. Por ahí, de un grupo de discípulos que Juan tenía, solamente la Biblia menciona 2 discípulos que siguieron a Jesús. El resto prefirió caminar a la luz de Juan el Bautista, una luz menor, y no caminar a la luz mayor, a la luz del mundo. Pero con todo y eso, Juan, el Señor Jesucristo, hablaba muy bien de Juan el Bautista. Él habló muy bien de Juan el Bautista y dijo: de los nacidos de mujer no hubo ninguno mayor que Juan, ningún profeta mayor que Juan. Así es que Juan tenía un lugar, una posición muy grande, muy importante en el programa divino, en el plan divino. Pero Juan el Bautista era el mensajero de la 7ª etapa. Y aunque lo sacaron fuera de la 7ª etapa, la religión hebrea organizada, Juan no pudo subir a la edad de la piedra angular, porque no podían haber 2 mensajeros en la misma edad ministrando la palabra de Dios. Juan se quedó entre la 7ª y la 8ª edad. Y cuando le vienen con el cuento a Juan: mira, aquel del cual tú diste testimonio, aquel Jesús está bautizando más gente que tú y le siguen más gente que a ti. Juan dice: a él le conviene crecer y a mí menguar. A él, el cual está en la edad de la piedra angular, que era la edad que tenía las promesas de la primera venida del Mesías, tenía las promesas de la predicación del año de la buena voluntad de Jehová, tenía las promesas de la resurrección de los muertos, tenía todas esas grandes promesas. Esta edad 7ª estaba ciega, pobre y desnuda, por lo tanto, Dios ya había salido de esa edad, porque Dios siempre está en el mensajero. Y donde esté el mensajero, ahí está Dios. Por lo tanto, en la edad que esté el mensajero, ahí está Dios obrando y dando a conocer su programa para las personas de ese tiempo. Así que como ya Juan no estaba ahí en esa 7ª etapa, sino entre la 7ª y la 8ª, ahí estaba Dios con Juan. Y cuando apareció Jesús, dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma sobre Jesús. Y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. Y él estaba aquí, de aquí, donde fue bautizado, subió acá y comenzó la edad de la piedra angular. Por eso en el monte de la transfiguración también Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. A él oí. Ya no Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista era el precursor de la primera venida del Mesías, pero ya había venido el precursado, y cuando aparece el precursado, ¿a quién el pueblo va a escuchar? Dios dijo: no a Juan el Bautista, sino a él, a Jesús, el Mesías, el precursado, el cual había comenzado la edad de la piedra angular, porque él es la piedra angular, la piedra no cortada de manos. Por lo tanto, su edad toma su nombre. Si él es la piedra angular, pues la edad toma el nombre de la edad de la piedra angular. La edad que tiene las grandes promesas de Dios para bendición de todos los hijos de Dios. Ahora, ¿por qué Juan no pudo ver, ni pudo entender, ni siguió a Jesús? Porque Juan se quedó acá abajo terminando su labor, y podemos ver
que fuera de la edad de la piedra angular de la primera venida de Jesús. Como ya la luz estaba en la edad de la piedra angular y decía: yo soy la luz del mundo, Juan el Bautista ya estaba apagándose. La luz de Juan el Bautista, el mensaje de Juan el Bautista estaba apagándose, estaba terminando. Y llegó a tal grado la luz que Juan el Bautista tenía, que cuando estaba en la cárcel, mandó a preguntarle a Jesús, al cual él había presentado como el Mesías, como el Cordero de Dios, como el que vendría después de él. Le mandó a preguntar si él era el que habría de venir o esperarían a otro. Porque ya toda la luz de Dios estaba alumbrando en la edad de la piedra angular, la edad de la primera venida del Mesías. Y ya la luz acá abajo, en ese espacio, estaba apagándose. Juan el Bautista ya, con la luz que tenía, al estar apagándose, estaba ya preguntando: ¿eres tú o esperamos a otro? Ya le vino una duda. O sea, no pudo ver bien ya cuando estaba en la cárcel, porque ya la luz estaba apagándose, porque ya estaba para morir. Ya su tiempo había terminado, y cuando termina el tiempo de un mensajero, se apaga la luz para ese mensajero y ya no puede ver lo que está más adelante. Por eso cuando termina siempre el tiempo de un mensajero, Dios lo llama, porque de ahí en adelante va a tener muchos problemas. De ahí en adelante no puede alumbrar más al pueblo con la luz de Dios, con el mensaje que le fue dado, porque ya ha comenzado una nueva edad o dispensación con la luz que trae el nuevo mensajero, en el cual Dios se manifiesta. Así es que, para que no sean de estorbo, Dios tiene en cada tiempo, en cada edad, un solo mensajero. Y si por casualidad, o no por casualidad, porque en Dios no hay casualidades, sino si se llega a entrelazar una edad con otra, y el mensajero de una edad está vivo cuando aparece el mensajero de la próxima edad, a ese que está vivo y que pertenece a esa edad que está terminando o ha terminado, le conviene menguar. Y al que está comenzando la nueva edad o nueva dispensación, le conviene crecer. No importa todo lo grande que haya hecho el mensajero anterior, a él le conviene menguar, y al que viene después de él le conviene crecer. Así también dijo el séptimo mensajero: Dios nunca tiene dos profetas mayores al mismo tiempo. Y si así fuera, que tuviera dos profetas mayores al mismo tiempo, entonces él dijo, hablando de él mismo: a mí me conviene menguar y a él crecer. Él estaba anunciando el ministerio que vendría después de él. Como anunció Juan el Bautista el ministerio que vendría después de él en la primera venida del Mesías. Y aquí él está anunciando el ministerio que viene después de ese ministerio del cuarto Elías. El ministerio que viene es el ministerio del Señor Jesucristo en su segunda venida con sus ángeles. Y sus ángeles son el ministerio de Moisés y Elías. Esos son los ángeles que tocan la gran voz de trompeta y llaman y juntan a todos los escogidos, primero de entre los gentiles y luego de entre los hebreos. Y todo eso se lleva a cabo en la edad de la piedra angular. Por eso el mensajero y mensaje de una edad pasada no interfiere con el mensaje y mensajero de una nueva edad. Más bien, él le prepara el camino, el terreno, para que cuando venga, tenga
como fundamento todo lo que dijo su mensajero precursor, el cual vio siendo profeta, vio lo que venía y sabía que no iba a estar ahí en esa edad, porque era una nueva edad, pero dijo que vendría un nuevo tiempo, una nueva edad, en donde se manifestaría tal y tal cosa. Y él pone ese fundamento para que cuando aparezca, el que aparece siendo el precursado, diga: aquí está escrito, aquí está prometido, y aquí está prometido lo que Dios estaría llevando a cabo en este tiempo. Por lo tanto, lo que ustedes ven que está aconteciendo es nada menos que lo que Dios prometió para este tiempo. Ahora, ustedes han notado que una persona no puede ver lo que está aconteciendo en una edad a menos que no esté dentro de esa edad. Y así también acontece con las dispensaciones. Ninguna persona puede ver lo que está aconteciendo en una dispensación a menos que no esté dentro de esa dispensación. Mira, el pueblo hebreo no podía ver lo que estaba aconteciendo en los días del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban metidos en la séptima edad de la iglesia hebrea, la cual estaba pobre, ciega y desnuda, ciega a esa nueva dispensación que había comenzado con el bautismo del Señor Jesucristo en el Jordán por Juan el Bautista. Estaba ciega esa edad de la Odisea de la iglesia hebrea a Jesús de Nazaret como el Mesías. Viendo con sus propios ojos al Mesías, no podían ver, no podían entender que ese hombre sencillo, humilde, un carpintero, era el Mesías. Amén. ¿Por qué? Estaban fuera de la edad de la piedra angular y estaban fuera de la segunda dispensación. Había comenzado una nueva dispensación y ni lo sabían, aún con todos los grados y doctorados en divinidad que tenían los grandes líderes religiosos de aquel tiempo del judaísmo, incluyendo al sumo pontífice, que se suponía que era la persona que tenía que tener más conocimiento del programa de Dios que se estaría llevando a cabo en ese tiempo. Pero solamente se puede conocer el programa divino que corresponde al tiempo en que uno vive cuando uno está dentro de ese programa divino en la edad que corresponde para ese tiempo. Actualmente la edad de la Odisea está pobre, ciega, miserable y desnuda y no lo sabe. Está metida en esa edad que ya terminó. Y ya estamos viviendo en la edad del amor divino, la edad de la piedra angular. La edad en donde se llama a todos los escogidos con el mensaje de gran voz de trompeta. En las 7 etapas o edades de la iglesia gentil hubo un llamado. Cada mensajero tocó la trompeta y llamó a los hijos de Dios de cada edad. Y en la edad de la piedra angular él ha prometido enviar a sus ángeles el ministerio de Moisés y Elías con gran voz de trompeta y juntar a todos los escogidos. Amén. ¿Dónde los va a juntar? En la palabra, en Cristo, en la edad de la piedra angular, en la cima del monte de Sión, en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Esa es la obra del Señor Jesucristo en este tiempo. La trompeta final, la gran voz de trompeta, la trompeta de Dios llama a todos los escogidos acá arriba, en la edad de la piedra angular. Por eso en Apocalipsis capítulo 4 dice: y miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta, que me decía: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Después de las edades de la iglesia, yo te mostraré las cosas que han de ser. Todo lo que ha de ser
acá en la edad de la piedra angular. Porque cada mensajero solamente puede revelar al pueblo lo que corresponde para su tiempo. Lo que corresponde para otro tiempo más adelante, de eso solamente puede hablar en forma profética. Pero abrirle al público lo que corresponde para otro tiempo, para otra edad, no. Porque ese es el trabajo del Señor Jesucristo, que Él lleva a cabo a través del mensajero que corresponda para ese tiempo. Así es que el Señor Jesucristo no hace la obra que Él tiene para este tiempo, no la hace en otro tiempo a través de otro mensajero. Por eso, cuando el séptimo mensajero, con el espíritu y virtud de Elías, en su cuarta manifestación, quiso ir al pueblo hebreo para mostrarle allí señales y maravillas de parte del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo: no, ni es el tiempo, y tiene que ser de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a Apocalipsis 11, que es el ministerio de los dos olivos, el ministerio de Moisés en su segunda manifestación y el ministerio de Elías en su quinta manifestación. Así es que si él iba solo, el Señor Jesucristo no podía ir con él, porque el Señor Jesucristo va a los judíos en la quinta manifestación de Elías y segunda manifestación de Moisés. Amén. Ahí el Señor Jesucristo estará llevando a cabo su obra con el pueblo hebreo. Y todo eso en la edad de la piedra angular, que es la cima del monte de Sión, que es la edad del lugar santísimo, del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y ¿saben ustedes una cosa? El Evangelio ha estado caminando como el sol, que sale del oriente y termina su labor en el occidente. Él también dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se revela, se manifiesta en el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre, dijo el Señor. Ahora el oriente, ya ustedes saben que es la tierra de Israel, pues está en el Medio Oriente, pero el occidente es la tierra de América. Amén. ¿Saben ustedes otra cosa? El templo del Señor Jesucristo comenzó a ser construido de este a oeste, y de este en el este, y caminando del este hacia el oeste, se llevó a cabo la construcción del lugar santo. Y ¿saben ustedes otra cosa? El lugar santísimo, el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, estaba en el occidente, que es el oeste. Por esa causa, la gran voz de trompeta, o trompeta de Dios, o trompeta final, suena, da su mensaje y llama a todos los escogidos con gran voz de trompeta en el occidente, que es nada menos que la tierra de América. Amén. Y ustedes han visto que desde el oriente para acá hubo mensajeros, los cuales desarrollaron su labor en diferentes naciones, y el Evangelio pasó de un continente a otro, hasta que llegó en la séptima edad o etapa de la iglesia gentil a Norteamérica, en donde se desarrolló, se realizó la séptima edad de la iglesia gentil. Pero América no solamente es Norteamérica, pero para Norteamérica Dios le envió a Elías en su cuarta manifestación como el mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, ministrando la palabra
en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor, así llevándose a cabo la construcción de ese templo espiritual, de esa parte del lugar santísimo en su etapa final del lugar o del lugar santo. Y la etapa final del templo espiritual del Señor es la etapa del lugar santísimo, en donde llama con gran voz de trompeta a todos los escogidos y forma la edad de la piedra angular, forma la edad del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y ahí, en el lugar santísimo, se encuentra el arca del pacto, las tablas de la ley. Así dice la Escritura, que ahí estaban las tablas de la ley en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, estaba la vara de Aarón que reverdeció, también allí estaba el maná que fue colocado en una urna, en una vasija, allí y colocado en el lugar santísimo. Dice San Pablo, de lo cual no se puede hablar actualmente claramente, pues San Pablo era mensajero del lugar santo en su primera etapa. Por lo tanto, él tenía que hablar el mensaje que correspondía para el lugar santo. Cuando se llegara al tiempo de la etapa del lugar santísimo, entonces se podía hablar claramente del lugar santísimo, porque Dios estaría materializando entre sus hijos en ese templo espiritual todo lo que estaba en el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, los cuales son tipo y figura del templo espiritual del Señor Jesucristo y tipo y figura del templo que está en el cielo. Así es que como está el templo que está en el cielo, así le mandó a Moisés a hacer ese templo. Salomón también, cuando lo construyó, lo hizo en la misma forma, y el Señor Jesucristo, a través de las edades, ha estado construyendo su templo espiritual con el mismo plano, con el mismo diseño. Así es que estamos conscientes que estamos viviendo en la edad del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, en donde el maná escondido, que es nada menos que el mensaje de gran voz de trompeta, es nada menos que el mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ese maná escondido, ese alimento espiritual, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, ese maná escondido no es otra cosa sino la palabra de Dios para la edad del lugar santísimo, para la edad de la piedra angular, el cual no fue dado en las demás edades. Fue escondido ese mensaje de las demás edades porque correspondía a la edad de la piedra angular, que es la edad de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Porque siendo la edad de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y siendo la edad de la piedra angular, está representando el lugar santísimo. Por esa causa, él dijo que el Hijo del Hombre vendría con sus ángeles y entonces pagaría a cada uno según fuere su obra. En el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón, en el lugar santísimo sobre el arca del pacto, estaba el propiciatorio, y ahí estaba sobre el propiciatorio a cada lado un querubín. Hubo 2 querubines sobre el propiciatorio, y en medio de los 2 querubines estaba ¿quién? Dios, la Shekinah. Y él dijo, de medio de los 2 querubines sobre el propiciatorio, yo me manifestaré a Israel. Y él se manifestó a Israel y se manifestaba a Moisés de medio de los 2 querubines. El lugar santísimo con los 2 querubines sobre el propiciatorio y con la Shekinah, la presencia de Dios allí, está mostrando la segunda venida del Señor con sus ángeles en la edad del lugar santísimo.
porque dice que vendrá el Señor a su templo. ¿A qué parte? Al lugar santísimo de su templo, como vino cuando Moisés lo dedicó y como vino cuando Salomón dedicó el templo en Jerusalén. Entró a ese templo, pasó por el lugar santo y llegó al lugar santísimo, y allí se colocó en medio de los dos querubines, porque ese era el lugar de reposo de Dios. En el templo era el trono de Dios en el templo. Así es que ustedes pueden ver cómo ese programa de Dios, en donde Él lleva una obra gloriosa, la cual materializa en nuestro tiempo, ya había sido simbolizado, representado en el templo que hizo Moisés, en el templo que hizo Salomón, y está allá toda esa obra del templo espiritual del Señor representada en el templo que está en el cielo. Así que vean ustedes, Dios no cambia su forma de obrar. Como Él hizo en el cielo, así viene acá y hace en medio de los seres humanos cuando Él hace un templo acá en la tierra. Ahora, vean ustedes que del templo, del lugar santísimo, del trono de Dios, es que sale la palabra. Y la palabra para este mundo, en este tiempo final, sale del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, para todos los hijos de Dios, de en medio de los gentiles y todos los escogidos de los hebreos. Por eso el ministerio de sus ángeles de Moisés y Elías fue representado en los dos querubines de gloria que estaban sobre el propiciatorio. Así es que como Moisés colocó el mensaje, las tablas de la ley, todo el mensaje que Dios le dio, lo colocó en el arca del pacto, así en nuestro tiempo, el mensaje, la palabra, el librito que fue abierto en el cielo, es colocado en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Y sobre todo esto, Dios coloca el ministerio de los dos querubines, el ministerio de sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías. Por eso se requiere el ministerio de Moisés, porque Moisés fue el mensajero dispensacional que trajo de parte de Dios el mensaje de la ley y lo colocó en el lugar santísimo. Y vuelve en este tiempo el ministerio de Moisés para tomar la palabra, el mensaje de la tercera dispensación y colocarlo en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Así es que cuando es colocado ese mensaje del librito que fue abierto en el cielo, es colocado en la edad de la piedra angular, ha sido colocado en el arca del pacto, para así todos los hijos de Dios tener derecho a vivir eternamente en un cuerpo glorificado, transformado, como dice San Pablo. Dice a la final trompeta, dice: he aquí os digo un misterio. Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 y verso 52, porque es uno de los grandes misterios del reino de los cielos. Pero hemos visto que todos los misterios del reino de los cielos, Dios los ha ido manifestando, realizando en su templo espiritual. Así es que es uno de los misterios. Dice: aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados.
Esa es la promesa para la trompeta final, para el mensaje de gran voz de trompeta que el Hijo del Hombre envía por medio de sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos en la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo del templo espiritual del Señor. Y todo escogido al entrar a ese lugar santísimo, a ese lugar en donde la segunda venida del Hijo del Hombre se lleva a cabo, ahí es que recibe la transformación de su cuerpo. Ahí es que recibe la inmortalidad, ahí es que recibe vida eterna conforme a la promesa de Dios. Así como el maná que fue colocado allí no se corrompía, así también acontecerá con el mensaje que es colocado en ese lugar. Será para toda la eternidad. Y los escogidos que son colocados ahí, por cuanto la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, entonces seremos transformados en la edad del lugar santísimo, en la edad de la piedra angular, que es la edad que tiene todas las promesas de la gran voz de trompeta, de la trompeta final, de la trompeta de Dios, de la resurrección de los muertos, de la transformación de los vivos, del ministerio de sus ángeles, Moisés y Elías, de la segunda venida del Hijo del Hombre. Todas esas promesas están en la edad de la piedra angular. Y todos los muertos en Cristo resucitarán y estarán con nosotros en este tiempo final, en la edad de la piedra angular, porque ya la edad de ellos terminó y la edad de ellos no tuvo el maná escondido, o sea, el mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre. La edad de ellos no tuvo la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles tocando la gran voz de trompeta para producir la obra del Señor Jesucristo, la obra de la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Ninguna persona, no importa lo espiritual que sea, no importa lo religioso que sea, no importa lo santo que sea, podrá recibir la transformación de su cuerpo si está vivo, si no escucha primeramente la trompeta final. Es uno de los grandes misterios del reino de los cielos. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿Cuándo? A la final trompeta. La trompeta final, la trompeta del año del jubileo, la trompeta de la edad de la piedra angular. Cada edad tiene que tener un mensaje, y ese mensaje está representado en una trompeta. Esta es la edad de la trompeta final, de la gran voz de trompeta, del mensaje de la trompeta del año del jubileo, proclamando libertad a todos los hijos de Dios en la edad de la piedra angular, proclamando la libertad gloriosa que nosotros hemos de recibir con la transformación de nuestros cuerpos en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Esa es la obra que Él ha prometido para este tiempo en que vivimos, la cual Él ha comenzado a llevar a cabo en el lugar santísimo de su templo espiritual. Esa edad se ha estado desarrollando en el occidente, en la tierra de América, el Caribe, Centro y Suramérica, la cual no tenía mensajero, pero tenía la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para ser el Señor Jesucristo con sus ángeles, el mensajero de la edad de la piedra
angular. Y todo esto Él lo manifiesta a través de su ángel mensajero, el cual no es el Señor Jesucristo, sino su enviado para la edad de la piedra angular. Por eso dice Jesús en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora ve usted que cuando Dios envía un mensajero, cuando el Señor envía un mensajero, lo envía en una edad. ¿A cuál edad envía el Señor Jesucristo en el tiempo final a su mensajero? En la edad de la piedra angular, en la edad del lugar santísimo, del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para manifestar las cosas que han de ser, las cosas que han de acontecer pronto. Ahora sabemos que ese ángel del Señor Jesucristo es un profeta. Así lo dijo el séptimo mensajero, el cuarto Elías, cuando habló de ese ángel que le dio la revelación, las visiones apocalípticas a Juan, el discípulo amado. Eso lo dice en la página 301 y 302 y 326 del libro de los sellos. Ahí se encuentra en donde el séptimo mensajero dice que ese ángel era un profeta, un águila, porque Dios no confió esa revelación de Jesucristo a ningún ángel del cielo, sino a un mensajero, a un profeta, el ángel del Señor Jesucristo, el cual con ese espíritu de profeta trae la revelación apocalíptica a todos los hijos de Dios. Juan, el discípulo amado, luego de ver y escuchar a ese ángel mensajero dándole esa revelación apocalíptica en Apocalipsis capítulo 19, verso 8 en adelante, y en Apocalipsis capítulo 22, verso 8 en adelante también, dice: y yo, luego que hube escuchado, me postré a los pies del ángel para adorar delante de él. Y él me dijo: mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos, los que tienen o guardan. Vamos a leerlo directamente aquí, ya que es tan importante esto que estamos aquí viendo. Dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y ya ustedes pueden ver que aquí ya el ángel le dijo que no podía hacer eso. En el capítulo 19 y verso 9 y 10. Y luego de eso, en Apocalipsis 22, él vuelve a hacer lo mismo. Dice Apocalipsis 22, verso, vamos a leer desde el verso 6 en adelante. Dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Las palabras de la profecía de este libro son las palabras que trae el Señor Jesucristo por medio de su ángel. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí podemos ver que Juan trató de adorar a este ángel, siendo este ángel el ángel del Señor Jesucristo, el mensajero de la edad de la piedra angular, y le fue prohibido a Juan, el discípulo amado, llevar a cabo esa adoración, porque al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, es al que nosotros tenemos que adorar, no a algún profeta, aunque ese ángel es un profeta mayor, un profeta dispensacional. Él mismo dijo, mira que no lo hagas. ¿Qué vio Juan en ese ángel mensajero, por lo cual quiso adorar a ese ángel mensajero? Él vio en el ángel mensajero la obra del Señor Jesucristo, correspondiente al lugar santísimo, siendo llevada a cabo por el Señor Jesucristo por medio de su ángel. Él vio al Señor Jesucristo manifestado en su ángel. Recuerden que a través de las edades de la iglesia gentil, el Señor Jesucristo se manifestó en cada uno de los mensajeros y llevó a cabo su obra correspondiente al lugar santo. San Pablo decía, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. En un lugar quisieron adorar a San Pablo unos gentiles que tenían religiones allá paganas, y quisieron adorar a San Pablo y a su colaborador en el ministerio, pero San Pablo no lo permitió. Decían que eran Apolo y Júpiter, me parece, esos dioses del paganismo, pero San Pablo dijo, no, yo no soy ningún dios pagano. Así es que prohibió esa adoración. Ahora el apóstol San Juan vio la manifestación del Señor Jesucristo correspondiente para la edad de la piedra angular en el ángel mensajero del Señor Jesucristo de la edad de la piedra angular. Él vio la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en la edad de la piedra angular, en la edad del lugar santísimo, siendo manifestada por medio de su ángel, trayendo la revelación de Jesucristo, la revelación de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. No fue por cosa sencilla, simple, que el apóstol San Juan quiso adorar delante del ángel del Señor Jesucristo. Él vio la obra gloriosa que el Señor Jesucristo estaba llevando a cabo por medio de su ángel. Él había prometido, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cuando el Señor Jesucristo venció y ascendió al cielo victorioso, se sentó con su Padre en su trono, y les fue dada toda la autoridad para llevar a cabo la obra de Dios correspondiente a esa segunda dispensación. Pero ahora él dice, al que venciere, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo ángel, no
tuvo o no tuvieron ese privilegio de vivir en la edad de la victoria, en la edad en donde la victoria del amor divino se llevaría a cabo. Recuerden que cuando Dios hace una promesa, el mensajero de ese tiempo, de esa edad, es el que recibe el cumplimiento de esa promesa y luego la comparte con los escogidos que estén viviendo en esa edad y han recibido el mensaje de esa edad y de ese mensajero. Así es que podemos ver que la promesa de sentarse con Él en el trono y el trono del Señor en su templo es el lugar santísimo. Es el lugar sobre el arca del pacto, ahí en el lugar santísimo. Ese ángel mensajero es el siervo fiel y prudente de la parábola que dio el Señor Jesucristo cuando habló de la venida del Hijo del Hombre y dijo que la venida del Hijo del Hombre se llevaría a cabo. Y el Señor Jesucristo en su parábola en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y verso 44 en adelante dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa? ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa del Señor Jesucristo? Su templo espiritual del cual hemos estado hablando. Es su iglesia. Pues ¿quién es el siervo fiel y prudente? ¿Cuál? ¿Quién? ¿El primero, San Pablo? ¿Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo? Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Cuál es ese siervo fiel y prudente? Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Cuando su Señor venga, o sea, el siervo fiel y prudente, que esté dándole el alimento espiritual, el mensaje que corresponde para ese tiempo. El siervo fiel y prudente, todos ellos fueron siervos fieles a la palabra de Dios. Fueron prudentes también. Pero, ¿cuál es el siervo fiel y prudente que estará viviendo en el tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre? Ese es el que será bienaventurado. Amén. Todos los 7 mensajeros partieron porque ninguno de ellos estaba predestinado para ser ese siervo fiel y prudente que estaría en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, lo recibiría y él entonces recibiría esa bienaventuranza. Le estaría dando el alimento a tiempo. El alimento correspondiente al tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre es el alimento espiritual que corresponde a la edad de la piedra angular. El mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final, es el alimento espiritual para los hijos de Dios en la casa de Dios, en el lugar santísimo, en donde está el maná escondido. Ese maná escondido estaría dándolo ese siervo fiel y prudente que estaría en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, en este tiempo final. Y esa bienaventuranza es tan grande que dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así.
De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Será el administrador. Por eso estará administrando, así como administró en cada edad de la iglesia el mensajero que fue colocado para cada edad, estará administrando en la edad de la piedra angular todos los bienes de su Señor. Así dijo el Señor Jesucristo. Y el apóstol San Juan lo vio administrando todos los bienes del Señor Jesucristo, administrando todo el programa divino para la edad de la piedra angular, administrando todo el programa divino para la edad del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Era nada menos que el Señor Jesucristo en su ángel mensajero, así como estuvo en cada ángel mensajero en el tiempo final, en la edad de la piedra angular. Está en el ángel mensajero de la edad de la piedra angular, siendo él el ángel del Señor Jesucristo para la edad de la piedra angular, ministrando todos los bienes de su Señor. Por eso la trompeta final, la gran voz de trompeta, todos esos bienes son administrados por el ángel del Señor Jesucristo. Por eso dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel a Juan en visión y a los hijos de Dios en este tiempo en el cumplimiento de esas visiones apocalípticas. Todo eso fue lo que Juan, el discípulo amado, vio, y por esa causa quiso adorar delante del ángel del Señor Jesucristo de la edad de la piedra angular. Ahora, sabiendo que el séptimo mensajero con el cuarto espíritu ministerial de Elías dijo que ese ángel del Señor Jesucristo era un profeta, hay personas que se preguntan: ¿y cómo, si no había todavía aparecido ese ángel mensajero o profeta, cómo pudo darle a Juan la visión apocalíptica? ¿Se ha preguntado usted eso también? Leímos: y el Dios, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel en el tiempo de Juan. Dios envió ese espíritu de profeta, aunque todavía no estaba encarnado. Por eso lo vio en visión. No lo vio literalmente en cuerpo humano, era una visión. Porque la visión se materializaría en el fin de los siglos. Y ese espíritu de profeta se materializaría, estaría en carne humana en el fin del tiempo para ser el mensajero de la edad de la piedra angular, ser el mensajero del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, y así el Señor Jesucristo llevar a cabo la obra del lugar santísimo por medio de su ángel mensajero de el lugar santísimo. Por eso dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por su ángel. La revelación de Jesucristo ninguna persona la puede recibir a menos que no sea por medio de su ángel mensajero. La revelación de la segunda venida del Señor Jesucristo con sus ángeles, ninguna persona la puede recibir ni la puede entender a menos que no sea por medio del ángel del Señor Jesucristo, que es enviado para dar testimonio de estas cosas, para dar a conocer las cosas que han de ser. Por esa causa, Juan, el discípulo amado, viendo el ministerio de este ángel, viendo que el Señor Jesucristo lo había puesto sobre todos sus bienes, quiso adorar delante de su ángel.
La obra del Señor Jesucristo la hemos visto a través de las edades hasta la edad de la piedra angular. La hemos visto a través de su templo espiritual, la vimos en las edades de la iglesia gentil, en el lugar santísimo de su templo, y hoy en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo, pues la obra de las edades del pasado fue en el lugar santo. Quiero repetir, hemos visto la obra del Señor Jesucristo en su templo a través de las 7 edades de la iglesia en el lugar santo. Y hoy estamos viendo la obra del Señor Jesucristo en su templo en el lugar santísimo, llevada a cabo por el Señor Jesucristo por medio de su ángel, como también llevó a cabo su obra en el pasado en su templo por medio de sus 7 ángeles mensajeros. La obra del Señor Jesucristo en su templo. Dios les continúe bendiciendo a todos. Dios les guarde. Reconozcan su posición en el templo del Señor. Reconozcan la etapa que estamos viviendo en el templo del Señor. Y así estemos tranquilos y seguros que recibiremos todas las bendiciones prometidas para esta etapa del templo del Señor Jesucristo. La obra del Señor Jesucristo en su templo, su iglesia. Con ustedes nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta mañana, en este día, y así en la noche estar nuevamente en el lugar que hemos estado llevando a cabo las actividades en estas noches pasadas, a la cual todos son invitados. Amén.